cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente. Evangelio de Juan, cuando todos lo tengan me dicen amén. Y vamos a estar en el verso 6 en adelante. Verso 6 en adelante. Voy a leer del verso 6 hasta el verso 14. Del verso 6 al verso 14 vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Cuando ya todos estamos, por cierto, si no lo encuentran en su Biblia, está en la pantalla también, pero acostúmbrese a encontrarlo en su Biblia para que aprenda, gloria sea al Señor, a buscar en ella. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a considerar, entonces la palabra del Señor dice así. Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. Vamos a hablar conforme tú nos las vas a entregar, Señor. Y tú conoces la necesidad que traemos cada uno de los que estamos aquí, Señor, de ti. Dios mío, todo lo que tú vas a hacer en esta tarde o en esta noche, Señor, en nuestras vidas, aleluya, es para tu gloria, Señor amado. Gracias te damos, Señor, de permitirnos estar en tu casa en esta hora, Señor, en tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, porque tu palabra jamás falla, Señor, y lo que tú nos dices es verdad. Y tú has dicho, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin, que donde estemos dos o más congregados en tu nombre, tú ahí vas a estar con nosotros, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro y nos gozamos de tenerte a ti, Señor, acá con nosotros. Y sabemos, Dios mío, que siempre nos acompañas y siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor, en esta hora, Dios mío. Ayúdanos, ministranos a través de tu palabra, Señor. Atamos todo poder contrario, echamos fuera, Señor, todo pensamiento negativo. Sometemos todo, Dios mío, a tu voluntad, Señor amado. Aleluya, este es tu lugar, esta es tu casa, Señor amado. Este es el sitio donde está tu pueblo reunido, Señor. Este es el lugar santo, Dios mío, lleno de tu luz, donde no pueden haber tinieblas, Señor, ni maldad, papito lindo. En este momento nos declaramos en libertad de gozarnos en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden tomar asiento los hermanos. Gloria a Jesús. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Aleluya. En el día de hoy yo quiero redundar un poquito en el verso 10. Es donde me quiero centrar en el día de hoy, pero antes de llegar a ese verso 10, vamos a hablar un poquito de esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con esta mujer samaritana. Amén.
por si acaso, para darle un poquito de información, Samaria era un lugar alto, gloria a Jesús, y había una discusión entre los samaritanos y los israelitas o los de Jerusalén acerca de dónde se tenía que adorar a Dios. Y es una historia larga de explicarles, pero los judíos o israelitas consideraban a los samaritanos como gentiles. Y eso había despertado un problema grande, de tal forma que samaritanos y judíos, vamos a decir, entre ellos no se hablaban. Así que cuando el Señor Jesús estaba en este pozo, gloria a Jesús, dice que estando en el pozo de Jacob, en el verso 7 dice que el Señor estaba sentado junto al pozo y era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía en el horario judío, vamos a decir de aquel entonces, era el mediodía. Y entonces el Señor está sentado y viene una mujer de Samaria a sacar agua y el Señor Jesús le pide de beber, ¿verdad? Le dice que le dé agua. El verso siguiente dice en el verso 7, en el verso 8 dice que sus discípulos no estaban porque habían ido a la ciudad a buscar qué comer, porque era mediodía, era la hora de lunch. Gloria al Señor. Y en el verso 9 encontramos que la mujer que conocía la situación le dice al Señor Jesús en respuesta, le dice: como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En otras palabras, no había ninguna relación entre judíos y samaritanos. O sea, el Señor Jesucristo le pidió a aquella mujer que le diera de beber. La mujer no trató de darle de beber inmediatamente, sino más bien se quedó sorprendida, porque desde que llegó al pozo ella se dio cuenta que Jesús es un judío, y como lo ve que es un judío, ella no espera que aquel judío hablara con ella ni siquiera la más cortita palabra que pudiera existir. Pero cuando el Señor llega ahí, cuando ella llega ahí, el Señor lo primero que hace, le habla a ella y le pide de beber. Gloria a Jesús. Aquella mujer, como muchos de nosotros, como mucha gente, aleluya, a veces pensamos que el Señor a veces no tiene interés en nosotros. Hay gente que piensa que Dios no está interesado en uno, ¿verdad? La Biblia misma, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, habla de un personaje llamado Zaqueo, que Zaqueo simplemente de curioso quería saber quién era Jesús, y dicen que se fue y se subió a un árbol sicomoro para esperar que Jesús pasara, porque quería saber cómo era Jesús, quién era Jesús, cómo se veía Jesús, de qué forma él era, cuál era su físico, de qué color eran sus ojos posiblemente. Pero sin embargo, lo que él menos esperaba es que cuando el Señor llegó debajo del árbol sicomoro donde estaba Zaqueo, el Señor ahí mismo se paró y miró arriba del árbol a Zaqueo, y no solamente lo llamó, sino que le dijo su nombre, le dijo: Zaqueo, es necesario que hoy día yo vaya y pose en tu casa. Zaqueo ni se imaginaba, nunca había visto a Jesús en su vida, no lo conocía en absoluto, estaba ahí porque quería saber quién era Jesús, y Jesús ya sabía quién él era. Él ya sabe quiénes somos nosotros, antes que nosotros nos encontremos con Él. Gloria a Jesús. Él es el que propicia los encuentros con Él. Gloria a Jesucristo. Él sabía por qué estaba en ese pozo. Él estaba esperando porque él sabía que esa mujer iba a llegar ahí. Y esa mujer tenía una necesidad grande. Y lo que más le gusta al Señor Jesucristo es suplir a las necesidades. Gloria al Señor. Y cuando Él está ahí, aquella mujer, lo primero que le habla en la conversación, Él le dice: ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? En otras palabras, tú estás rompiendo las reglas. El Señor Jesús es campeón para romper ese tipo de reglas, hermano. Cuando se trata de ayudar a alguien, Él rompe todas las reglas que hayan que romperlas, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y podemos ver algo más que yo quiero compartir un poquito con ustedes, y es el hecho de que
Por ejemplo, los samaritanos, les voy a enumerar lo que los samaritanos creían en sí, para que ustedes me entiendan mejor. El único Dios para los samaritanos era Jehová, lo cual está bien, ¿verdad? Para ellos, para los samaritanos, Moisés era el apóstol supremo de Dios, el más alto apóstol de Dios, lo cual no está mal, tampoco. Vamos bien. La Torá es el único libro sagrado para ellos, lo cual está también bien, porque es lo que nosotros leemos, hermano. Torá no es otra cosa. ¿Saben lo que significa Torá? Significa reglas, ¿verdad? Entonces son las reglas de Dios para nosotros, y están aquí también, las tenemos nosotros en nuestra Biblia. Amén. Gloria al Señor. O sea que ellos tienen el mismo Dios, creen igual en la palabra del Señor, ¿verdad? Conocen a Moisés, nosotros también lo conocemos a Moisés. Los israelitas de aquel tiempo también conocían a Moisés. Y siguen ellos. El reconocimiento del monte Gerizim como lugar escogido por Dios. Ahí estaba el problema de todo. Entonces discutían con los judíos acerca de dónde se tenía que adorar a Dios en verdad. Ese era el problema que ellos tenían. Y después, más al final, dice, tenían la esperanza que habría un día de recompensa y de castigo. Y todos sabemos que va a haber un día como ese, ¿verdad que sí? También. O sea que en todo estaba correcto. El problema que tenían era de que ellos creían que había que adorar en Samaria, y los judíos le decían que había que adorar en Jerusalén. Y ese era el problema que los había separado a los samaritanos de los judíos. ¿Se imaginan ustedes? Esa cosita tan pequeña los había separado. ¿Ah? Es decir, es algo por lo cual hoy en día la misma iglesia del Señor estamos pasando. ¿Por qué? Porque en estos días usted ve cualquier cantidad de división. Decía el hermano que predicaba la semana que pasó, el hermano Tomás, nos decía a nosotros de que en estos días, amén, el enemigo está tratando de la forma de debilitar a la iglesia lo más que puede. Y yo creo que sí, porque cuando nos dividimos, perdemos fuerza, ¿verdad? Si usted va solamente a la iglesia cristiana, lo que todos creemos en Jesucristo, ¿verdad? Y creemos que la salvación viene a través de Jesucristo, gloria al Señor. Creemos en la palabra de Dios o en la Biblia como la palabra de Dios, la revelación de Dios para todos nosotros. Todos creemos igual, pero hay unos detalles, hay unas situaciones, hay unas pequeñas diferencias entre una congregación y otra congregaciones, grupos. Hoy en día, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos lo que se llaman las denominaciones. O sea que hoy día vemos los cristianos bautistas, los cristianos pentecostales, los cristianos con otro tipo de nombres que puedan existir. Y tenemos la Biblia, todos tenemos la Biblia, pero no queremos, como decir, estar juntos, a no ser que ellos se sometan a lo que nosotros creemos. Y como que no queremos a veces compartir, no queremos estar juntos, no queremos pelear la batalla juntos, sino queremos estar siempre discutiendo los puntos por los cuales no nos podemos juntar. Gloria al Señor. Qué problema, ¿eh? Pero ese es un problema que se ha generado, si usted lo mira. Entonces, eso está sucediendo en la iglesia. Fuera de la iglesia se están produciendo las sectas. Gente que usa la Biblia también, pero han sacado unas sectas nuevas. Y la fórmula más clara para que usted se dé cuenta que una cosa no viene de Dios es cuando alguien dice que ellos son los que tienen la pura verdad y que nadie es más que ellos tienen la verdad. Esos son los que están mal. Nadie es, ninguno de nosotros, hermano. Nosotros conocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador personal de nuestra vida. Y aprendemos y empezamos a aprender la palabra del Señor. Y muchos de nosotros vamos a ser educados bíblicamente en diferentes lugares. Posiblemente aquí entre todos los que estamos hemos sido educados en diferentes lugares bíblicamente. Y hay algunos pequeños puntos que de repente no están exactamente iguales, pero acá estamos juntos porque nuestro Salvador es Jesucristo. Eso es lo más importante. Ese es el comienzo de todo, ¿verdad? Lo demás viene después. Gloria al Señor. Hay un montón de cosas por las que se discute en lo que la salvación ni siquiera está en juego, pero nos está separando.
nos está apartando a unos de otros y no estamos peleando la batalla como tenemos que pelear. Es un mal testimonio afuera en la calle, que la gente esté mirando y viendo que siendo hermanos, siendo cristianos, estemos hablando mal de otros cristianos. Absténgase, abstengámonos de hablar de otros. Gloria al Señor. Amén. Solamente bendigamos el nombre de Jesucristo. No dejemos que nadie por ahí nos jalen, como dice en la lengua, para que hagamos lo incorrecto. Hagamos lo correcto. Hablemos siempre de Jesús, que es lo más importante para nosotros. Gloria al Señor. Fíjense, hoy en día, por ejemplo, están las sectas, y eso sí yo las tengo que mencionar hoy día. Y por ejemplo tenemos la secta de los llamados, los que dicen que son del nombre. ¿Y cuál es el problema con ellos? Que ellos no creen en el Padre, ni creen en el Espíritu Santo como nosotros, de la forma que la mayor parte de la iglesia cristiana creemos, sino que ellos creen simplemente que Jesucristo es todo en todo. Entonces que no existe la Trinidad y cosas así por el estilo. Y a mí no me molesta como ellos creen, si ellos tienen esta Biblia también. Lo que me molesta a mí, lo que los hace que estar mal, es que ellos dicen que ellos solamente son los que tienen la verdad. Si usted sale de esta iglesia y se va a la iglesia de ellos lo tienen que bautizar, porque ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús. Y si usted no se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, usted no es salvo según ellos. ¿Me entiende? Y entonces ellos son los únicos que tienen la verdad. Y estamos en el tiempo en que hay cosas, muchas revelaciones, y yo se lo he mencionado esto varias veces, pero lamentablemente nosotros tenemos que aprender una cosa, hermano, que hay cosas que Dios nos las ha revelado que son claras, que son para salvación, y lo que más Dios quiere es salvar las almas, hermano. Una cosa que no podemos perder de vista es la salvación de las almas. Imagínense la vida que estamos llevando. Yo no sé, pero como yo les decía hace poco a ustedes, yo me acuerdo bien de mi juventud. Y me acuerdo cuando jugaba con mis amigos. Me acuerdo que en el tiempo mío, cuando yo era un niño, yo jugaba el trompo. Yo no sé si ustedes han jugado esos trompos que se tiran así una huaraca y se hacían bailar y se ponen en la mano. ¿Ustedes jugaban eso? No sé cuántos de aquí han jugado eso, pero los trompitos, no sé cómo le dicen ustedes por allá. Y jugábamos eso y partíamos los trompos en pedazos. Y eso era, teníamos el tiempo de cometa y salíamos a volar cometa. Y yo me acuerdo de eso. Que ahora que vaya a Lima voy a hacer una cometa. Que voy a llegar en tiempo de cometa allá. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Ve usted? Las cometas. Un montón de juegos que teníamos. Yo me acuerdo bien de todos ellos en aquel tiempo. Parece que no hubiera pasado el tiempo para mí en esa parte. Me acuerdo claramente. Me acuerdo de cuando jugaba la pelota. Los partidos más importantes que jugamos. Yo me acuerdo bien claro de ellos. Me acuerdo que yo podía correr. Porque ya no puedo. Me acuerdo de eso también, hermano. Es decir, es algo bien interesante. Pero sin embargo, parece que hubiera sido hace poquito tiempo atrás. Y ya estoy en esto. Ya estoy en estos años. ¿Ah? Ya estoy pensando en lo que voy a dejar. Gloria al Señor. Pero estoy contento porque me estoy acercando a mi Señor porque conocí a Jesús. Y recibí la salvación. Gloria al Señor. Eso es lo más importante en la iglesia. Que tengamos la salvación y cuidemos la salvación. Los años pasan muy rápido y la salvación se puede perder en un ratito, en un momentito, en un instante. Simplemente por errores que cometemos como hombres, como mujeres de Dios. Podemos cometer errores, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Están los testigos de Jehová, es otra secta. Y le quieren enseñar a la gente de una forma. Y está bien, hacen un trabajo tremendo. Van y tocan las puertas de todas las casas y están buscando. Pero ellos no creen en la deidad de Jesucristo. Wow, eso todavía está peor. Entonces encontramos eso. Y están trabajando por muchos lugares. Y están confundiendo a mucha gente. ¿Me entienden ustedes? Yo no voy a condenar, yo no estoy condenando a nadie. A ninguno de ellos yo los estoy condenando, pero estoy diciéndoles que eso no está bien. Lo que está bien es predicar a Cristo, que es el Salvador del mundo, y que la gente se salve a través de Cristo. Y la Biblia dice que cuando usted es salvo, cuando desde el momento que hemos creído somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia.
Y entonces vamos a saber dónde estamos parados. Y aunque usted esté y se haya convertido a Cristo en un lugar equivocado, el Espíritu de Dios lo va a llevar, lo va a sacar, lo va a poner donde tiene que estar. O si usted creyó en Jesucristo, simplemente se salvó, ¿verdad? Pero si usted se mete en eso de estar juzgando a otros, porque Dios no nos ha puesto de jueces. Dios nos ha puesto a nosotros para que hagamos el trabajo que tenemos que hacer para el Señor. Yo no puedo juzgar a la gente, no. No importa quién sea, yo no voy a juzgar. No importa quién sea, nosotros no podemos condenar a nadie. No importa quién sea, cómo se vea, qué esté haciendo. Usted y yo no los podemos condenar. El único que está para eso es Dios, hermano. Nuestro trabajo es salvar. Nuestro trabajo es abrir las puertas de los cielos. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que Jesucristo estaba enseñándonos. Él se fue allá y se encontró con una mujer que no quería hablar con los judíos, pero que estaba necesitada. Y llegó el Señor allá por eso. Fíjense, si nosotros vemos, hubieron cantidad de problemas en aquellos tiempos, inclusive cuando escribió el apóstol Juan la revelación del libro de Apocalipsis, encontró gente en las iglesias de Éfeso y en las iglesias de Pergamo, estaban las doctrinas de los nicolaitas y los que mantenían la doctrina de Balaam. Las dos doctrinas, por si acaso, esto lo hago ver yo para que usted entienda. Hay cosas que a veces nosotros no quisiéramos aceptar en la iglesia. Y yo no estoy continuando el mensaje de la semana pasada porque Dios la semana que pasó ministró a la familia, ministró a la gente, ministró a la iglesia completa. Pero lo que yo les quiero decir es la importancia que tiene que nosotros le hablemos a la iglesia la verdad, sin miedo. Porque Dios para eso nos llamó a ministrar la iglesia. Nosotros no podemos tener miedo los ministros de hablarle a la iglesia la verdad de la palabra del Señor. Amén. Entonces ahí estaba la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, como los que tenían la doctrina de Balaam, pensaban que no había ninguna condenación en tener lo que se llaman, vamos a decir así, tipo de relaciones totalmente ilícitas como es la fornicación, el adulterio y todo lo que tenga que ver con promiscuidad sexual. Ellos daban a entender de que no se iban a condenar por esas situaciones si habían iglesias que lo estaban sosteniendo, es decir, que no los estaban poniendo aparte, que no estaban aclarando la situación, quizás por temor a que la gente se fuera o se desanimaran. Yo no sé cuál sea la razón, pero la cuestión es que no había la fuerza para poder decirle a la gente la verdad. En la iglesia tiene que haber fortaleza. Por eso tenemos que orar todos para que siempre la verdad sea lo primero dentro de la iglesia. Amén. La verdad. Que podamos decir la verdad desde aquí, que podamos hablar la verdad de la palabra del Señor, porque la verdad es la que hace libre y la verdad es la que edifica la iglesia. Gloria al Señor. Había muchas cosas que sucedían y que han sucedido a través de los años, pero gracias a Dios que mientras Cristo esté en la iglesia, el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros, va a haber poder y va a haber autoridad para poder predicar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Pues el Señor se encontró con esta mujer y esta mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, hablas conmigo que soy samaritano? Y el Señor dice en el verso 10, le respondió Jesús, y ahí es donde vamos. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. Hermanos, hoy día usted se tiene que hacer la pregunta. Lo vamos a poner de otras palabras. Si conocieras el regalo de Dios y con quién estás tratando. ¿Lo entendemos mejor ahora? ¿Ah? Si conocemos nosotros la iglesia, ¿con quién realmente estamos tratando? ¿Ah? Fíjense qué bendición de esa mujer, hermano. ¿Se imaginan la bendición grandísima que tuvo esa mujer? A pesar de todo, lo que puede haber sido ella, lo que pueda describir los siguientes versos bíblicos, sin embargo, lo que vemos es una mujer que se está encontrando con el regalo de Dios. ¿El regalo de Dios para quién? Para ella sola, no, para usted, para mí. El regalo de Dios para todos nosotros. El regalo de Dios por el cual somos salvos. Gloria a Jesucristo. Fíjense lo que dice ahí mismo en Juan. Vamos a regresar un poquito a Juan, en el capítulo 3. Y voy a leer desde el verso 16, que es un verso que todos ustedes lo conocen bien.
pero lo vamos a leer y el que está hablando ahí es el regalo de Dios. El que está hablando ahí es el don de Dios, gloria sea al Señor. Y él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si Dios ha creado al hombre para que se muera a los 80 y 90 años, no, hermano. Dios quiere que usted y yo sigamos para adelante, tengamos vida eterna. Gloria a Jesús. Si yo no hubiera conocido al Señor, quizás mi vida acabaría dentro de unos 10, 15 años, un par de semanas más se acabaría mi vida, pero ahora yo sé que mi vida no se acaba. Que este cuerpo se va a la tierra como está escrito, porque polvo era y del polvo fue tomado, pero yo me voy con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor acá? Gloria a Jesús. Hay algunos que se van con el Señor. Bueno, vamos a seguir predicando para ver si el resto también se va. Gloria a Jesús con el Señor. Aleluya. Verso 17, fíjense lo que estábamos hablando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ve usted? El que estaba hablando con la mujer samaritana, el que está en medio de nosotros hoy día, el que está sentado al lado del pozo, no vino a condenar al mundo. Él vino, dice, sino para que el mundo sea salvo a través de él, por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Jesucristo. ¿Ve usted? Y sigue diciendo, verso 19, y esta es la condenación. Fíjense cuál es la condenación. Veamos, vamos a aclarar eso. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Ve usted? El ladrón generalmente roba de noche. ¿Verdad que sí? Y se asegura de que no vaya a haber nadie en el lugar que van a robar, porque ellos quieren estar seguros que nadie los va a ver y que pueden hacer lo que quieren hacer como lo tienen que hacer, ¿verdad? Ellos buscan la oscuridad, buscan que nadie se dé cuenta. Ellos no quieren. Por eso es que ustedes se han dado cuenta que hoy en día parece que la gente aprendió, leyeron la Biblia y ya, ahora último. Porque usted se ha dado cuenta que todos los lugares ahora en la noche se quedan con las luces prendidas, los lugares públicos. Cosa que si alguien se quiere meter, pues de afuera lo ven. Cualquiera que está bajando por ahí ve que las luces están prendidas, las lunas son grandotas. Cualquiera que se mete lo pueden ver fácilmente. Por eso es que lo dejan de esa forma. Pero el ladrón siempre busca eso. Los adúlteros no lo hacen públicamente nada. Se tienen que esconder porque están haciendo algo fuera de lo que está bien. O sea que el adulterio no es bueno. Ellos tienen que esconderse. Todo lo que practicamos, cualquier cosa que esté mala, que sabemos que es pecado, lo escondemos, lo llevamos a la oscuridad, a las tinieblas. No queremos que nadie lo sepa, porque son obras malas, ¿verdad? Ese es el problema del hombre. Al hombre le gusta lo malo, por naturaleza. Por eso es que no quieren venir a la luz que se llama Jesucristo. Quieren mantenerse en la oscuridad, haciendo la vida que a ellos les gusta, satisfacer sus carnes, satisfacer sus propios deseos, pensar en sí mismos, gozarse ellos según lo que se dicen que es gozo, pero perdiendo su salvación. Por eso el Señor quiere alcanzarnos a todos y quiere salvar a la gente. Gloria sea al Señor. Fíjense quién es el que estaba hablando ahí. Juan mismo en el capítulo 1 de Juan, gloria a Cristo, en el capítulo 1.